más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia, yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Oh, Dios, el más grande y digno de alabar. Me ayuda al enemigo a derrotar. El gozo de mi vida eres tú, oh Señor. Señor, yo quiero levantar mi voz, quiero agradecerte y quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Tú eres el único que puede transformarme, Señor, porque eres grande. Dios, el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti, oh Señor, porque te alabo. Dios, el más grande y digno de alabar. Me ayuda al enemigo a derrotar. El gozo de mi vida eres tú, solo tú. Señor, yo quiero levantar mi voz. Yo quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Que Dios les bendiga. El Ministerio de Mujeres de Iglesia Cristiana Josué le da la bienvenida a estos programas que han sido hechos para ti. En Juan 6:37 dice, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Que los disfrutes. Bendiciones. El Señor les bendiga a toda la audiencia que nos está sintonizando. De parte de la Iglesia Cristiana Josué Central y del Ministerio de Mujeres le damos la bienvenida a esta transmisión. Estos programas que se van a llevar a cabo en las próximas semanas están enfocados en la salud preventiva. Y este día vamos a comenzar hablando del cáncer de mama.
¿Qué es el cáncer? Nosotros estamos hechos de millones, trillones de células, las cuales tienen un proceso de vida. Crecen, se multiplican según sea necesario, envejecen y mueren. El cáncer ocurre cuando el proceso de vida se altera y las células sufren algún cambio, alguna mutación, alguna anormalidad y comienzan a multiplicarse sin ningún control. No es como la célula normal que envejece y llega a un proceso que se llama apoptosis, en el cual la célula se destruye. En el caso de las células cancerosas no tienen ningún control, no mueren y siguen multiplicándose hasta llegar a crecer tanto que pueden sustituir el tejido normal, las células normales. En esta gráfica ustedes pueden ver cómo se da la multiplicación de una célula normal y lo que se llama apoptosis o el suicidio de la célula, la muerte natural por envejecimiento. Pero en la célula cancerosa ya trae una anormalidad y empieza a multiplicarse hasta que llega a formar un tumor. No todos los cánceres forman tumores. Por ejemplo, en el caso de la leucemia son las células de la sangre las que se sustituyen en ese y afecta principalmente la médula ósea. En el caso del cáncer de mama tenemos unas estadísticas del año 2020 y en el cual podemos comparar que para el año 2019 hubo 2.454 nuevos casos y en el 2020 hubo 1.702. Hay una considerable reducción de casos. En esta vamos a ver unas tablas en donde vemos que en el 2020 se ve una reducción comparado con los años 2018, 19 y 21. Pero lo que sucede, si ustedes recuerdan que en el 2020 ocurrió la pandemia y muchos de los servicios de salud no estuvieron asequibles a la población, aunque uno de los servicios que sí aparentemente tuvo un poquito de más normalidad, digamos, fueron los servicios oncológicos, pero también a las personas se les hizo muy difícil por la falta de transporte, entonces no era fácil salir, entonces eso dio la disminución y vamos a ver lo que en el 2021 superó también la cantidad de casos en el que hubo en el 2019. Les comparto que en esa estadística del 2021 está mi caso, porque en junio del 2021 yo fui diagnosticada con cáncer del seno. Ahora, ¿qué es el cáncer del seno? Como hablábamos, las células cancerosas se multiplican, en este caso son las células mamarias las que sufren estos cambios y empiezan a crecer sin control hasta formar una tumoración. Ese tumor a veces se puede palpar, pero en los estadios iniciales no podemos palpar nada. O se puede observar a través de una mamografía, que es una radiografía de la mama. El cáncer de mama es casi exclusivamente en mujeres, pero también ocurre en hombres. Y por eso hay que tener cuidado en el caso de los hombres, de que también alguna anormalidad que se noten o que se palpen, tienen que consultar porque no están excluidos de padecerlo. La mayoría de los tumores en la mama son benignos. La mama está constituido de tejido glandular y tejido graso. No todos los tumores o las masas que se puedan palpar resultan ser cancerosas, pero es importante que cualquier tumoración o masa que llegue a encontrarse debe de ser estudiada inmediatamente. Ahora, ¿cómo se origina el cáncer de seno? Los cambios en las células ocurren por cambios en el ADN. El ADN es aquello que trae la información de una célula, pero se trastorna. Hay muchos factores que pueden alterarlo y entonces las células se vuelven cancerosas. Hay casos también en que estos cambios pueden ser hereditarios.
porque hay algunos genes que están presentes ya en la familia que predispone que las generaciones puedan padecer del cáncer, no solo de mama, sino que puede ser cáncer de estómago, cáncer del hígado, otros tipos de cáncer. Hay varios también factores relacionados que contribuyen a que las células sufran cambios. Uno, por ejemplo, es el tabaquismo. Desde hace mucho tiempo es conocido que el fumar está asociado al cáncer, y no solo al cáncer de pulmón o al cáncer en la boca, sino que también a otros tipos de cáncer, en este caso el cáncer de mama, también el cáncer en el sistema digestivo, el sistema gastrointestinal. La mala alimentación, estamos expuestos también a muchos alimentos que traen sustancias que no son naturales, ¿verdad? Y entonces colorantes, preservantes, entonces todo esto también predispone a que se pueda padecer cáncer. La obesidad, lo mismo por el aumento en células adiposas, que son más propensas a sufrir estos cambios. O también todos estos casos y algunas otras sustancias químicas también pueden, la exposición a ciertas sustancias químicas pueden facilitar o propagar el cáncer. Vamos a hablar de factores de riesgo. Hay riesgos que son modificables y hay otros que no los podemos modificar. En el caso de los riesgos no modificables tenemos la edad. Entre mayor edad, más propensión hay a padecer el cáncer del seno. Mujeres arriba de los 40 o 50 años. Aunque ustedes podrán ver, y esto creo que está en todas partes del mundo, que cada vez estamos viendo cáncer de mama en mujeres mucho más jóvenes. Creo que hace como aproximadamente unas 6 semanas se divulgó el caso de una niña de 12 años que había sido diagnosticada con cáncer de mama. Las mutaciones genéticas que son heredadas, en el caso estos son genes, lo que se llaman BRCA1 y BRCA2, ¿verdad? Cuando estos están presentes hay gran susceptibilidad, gran posibilidad a que la mujer padezca del cáncer de mama. Y al estar presentes hay algunas mujeres que han tomado la decisión, no porque tengan ahí el cáncer, sino que por la sola presencia de estos genes es que deciden hacerse la mastectomía, inclusive mastectomía bilateral, para evitar llegar al punto de padecer el cáncer. También es importante el historial reproductivo, es decir, en aquellas mujeres que empezaron a menstruar muy tempranamente, antes de los 12 años, digamos 9 años, o en aquellas mujeres que han tenido menopausia muy tardías, después de los 55 años. Y esto se explica por el tiempo, entre más temprano empiece la menstruación y más tarde termine, hay más exposición a las hormonas. Y las hormonas están asociadas porque hay algunos tipos de cánceres de mama que son dependientes de hormonas. Y entonces esto es lo que explica que este tiempo es importante como para que pensar en que pueda ser un factor de riesgo para una mujer. El antecedente de cáncer de mama, una mujer que haya padecido cáncer de mama puede repetirlo, puede tenerlo en la otra mama. O la historia de algunas enfermedades que no son cancerosas, pero que sí pueden con el tiempo evolucionar a cáncer. La historia familiar de cáncer de mama, sobre todo en familiares de primer grado, madre o hermanas que han tenido cáncer, es más probable que la mujer pueda padecer de cáncer. En mi caso, por ejemplo, mi madre fue diagnosticada con cáncer después de los 60 años. Y también tengo una prima hermana, una tía abuela, ¿verdad? En esos casos, el tamizaje debe de ser más temprano. Si, por ejemplo, se aconseja hacerse la primera mamografía a partir de los 40 años,
En estos casos debe ser a los 35 la mamografía, pero puede hacerse ultrasonografías más tempranamente, y si hay alguna sospecha, pues está indicado, pues se puede hacer la mamografía aún antes de esa edad. También tratamientos previos con radiación. En el caso, por ejemplo, de aquellos pacientes que han padecido linfoma de Hodgkin, por ejemplo, que han sido radiados en el tórax, esto predispone también a que puedan padecer cáncer de mama. La exposición al dietilvestrol. Este es un medicamento que fue administrado allá entre 1938 y 1971-72 a aquellas mujeres que tenían amenazas de aborto espontáneo. Entonces, para evitar el aborto se les dio. Entonces se vio que estas mujeres que fueron expuestas al dietilvestrol o el producto, esas bebés en el vientre de esas mujeres a las que le fue dado el dietilvestrol, también tienen una mayor incidencia de padecer de cáncer de mama. Entre los factores de riesgo que son modificables está el sedentarismo. El sedentarismo está más que todo asociado pues porque hay obesidad, la falta de ejercicio. La obesidad, como decíamos, los tratamientos hormonales también. Por ejemplo, en las mujeres premenopáusicas o menopáusicas que ya están teniendo muchos síntomas climatéricos y que son muy molestos, pues sí está indicado, pero también hay que evaluar la historia, ¿verdad? Los riesgos que podría representar el usar, sopesar los riesgos contra los beneficios de usar tratamientos hormonales para tratar esta sintomatología. El historial reproductivo también, en aquellas mujeres que tienen ya los embarazos más tardíos, y el no amamantar, ¿verdad? Hay mujeres que deciden no amamantar y también eso está relacionado con la probabilidad de que se pueda padecer de cáncer de mama. El alcoholismo y el tabaquismo, ambos están asociados no solo al cáncer de mama, sino que a otros tipos de cánceres. Ahora, ¿dónde se origina el cáncer de mama? Se pueden originar en diferentes sitios. La mama está compuesta de lóbulos, de los conductos, que son los que llevan la leche al pezón, y del tejido conectivo, que es el tejido de sostén de la mama. La mayoría de los cánceres comienzan en los conductos, o sea, en los canales ductales. Entonces, alrededor del 70% de los cánceres de mama ocurren en los conductos. Y los otros en los lóbulos, que son específicamente las glándulas. Hay otros tipos de cáncer, como la enfermedad de Paget, el cáncer de mama inflamatorio, que no es muy frecuente, pero también ocurre, es toda la mama la que va a sufrir una inflamación, es doloroso. O los tumores filoides, todos estos son menos frecuentes, pero también pues hay que considerar que son otros tipos de cáncer. En esta imagen van a ver cómo está la estructura de la mama, que está constituida, vemos el pezón, los lóbulos, los conductos que traen la leche del lóbulo hacia el pezón, el músculo, el tejido graso que sostiene la mama, ¿verdad? También ven cuáles son las cadenas ganglionares, a donde drena, porque el drenaje, hay drenaje sanguíneo y el drenaje linfático de la mama, y es por ahí en donde se va a extender el cáncer. ¿Cuáles son los signos y los síntomas? No es muy frecuente. Primero, en los estadios iniciales no hay síntomas. Realmente cuando llega a palparse algo, ya el cáncer ya está ahí. El síntoma más frecuente es cuando se palpa una masa o un bulto. Puede haber inflamación de una parte del seno o de todo el seno. Puede haber cambios en la piel se observa como que fuera una cáscara de naranja, se le observan hoyuelos. La retracción del pezón, que el pezón esté invertido, esté hacia adentro. Cambios en la piel del pezón, mucha resequedad, descamación, enrojecimiento, engrosamiento de la piel. Todos estos son signos y síntomas que debemos de tener muy en cuenta y observarlo con mucho cuidado y reportarlos y consultar en cuanto se observen.
secreción del pezón que no sea leche materna. Puede ser una secreción sanguinolenta, por ejemplo. Eso es un signo de alarma. Dolor en la mama o en el pezón. No es muy frecuente que haya dolor, pero si lo hay, pues hay que consultar. O puede haber ganglios inflamados, ya sea en la axila, que son uno de los lugares de los grupos de ganglios donde drena la mama. La mayor parte drena a la axila, pero hay otros que son de localización central y también clavicular. Una masa que se palpe y que no haya habido alguna infección, por ejemplo, debe de llamar la atención, ¿verdad? De consultar por esos y no pensar que solamente es alguna infección. ¿Cómo se propaga? Como decimos, la mama tiene el drenaje tanto sanguíneo como linfático y es ahí, por ahí, en donde se van a ir las células que se están reproduciendo de forma anormal y sin ningún control y van a viajar hasta los ganglios y de ahí, o por la sangre y de ahí puede irse a otros órganos. Esto se llama metástasis. Y allí llegan a invadir órganos como el hígado o el pulmón, huesos, cerebro. Pueden haber metástasis a distancia. Aquí vemos también los grupos ganglionares en donde puede ocurrir la metástasis. Ahora, ¿cuáles son las pruebas de detección? Esto es muy importante, es lo más importante quizás de la charla porque no hay forma de prevenir el cáncer de mama. La mamografía no la previene. La mamografía lo que hace es que detecta tempranamente un tumor que puede ser fácilmente tratable. También depende de la variedad patológica del tumor, ¿verdad? Porque hay algunos que pueden ser muy, muy invasivos, pero generalmente no es la mayoría. Entonces la mamografía son radiografías de bajas dosis de las glándulas mamarias. Otra prueba puede ser la ultrasonografía, que es de complemento con la mamografía, porque a veces, por ejemplo, en mujeres jóvenes sobre todo, que tienen las mamas muy densas, a veces la mamografía no puede detectar bien, no puede ser muy exacta, entonces se ayuda de la ultrasonografía como estudio complementario. Y también la resonancia magnética. Esta en sí, por sí sola no se recomienda como detección de cáncer, tiene que ser en conjunción con la mamografía y sobre todo que es más costosa, ¿verdad? No es tan asequible para toda la población y es de mucha ayuda también para cuando se buscan metástasis. Y la biopsia, ¿verdad? Que es ir a tomar una muestra de la mama, de ese tumor, de esa masa que se encuentra, inclusive estudiar también el líquido cuando hay secreción para mandar estudios citológicos, patológicos y ver si esto se trata de un cáncer o no. El tratamiento es la cirugía. La lumpectomía, el nombre viene del lump, que es cuando es una masa muy, muy pequeñita y en ese caso no hay necesidad de quitar toda la mama, sino que solo la masa que se ha encontrado, pero por supuesto se tiene que dar un seguimiento muy, muy estricto, ¿verdad? Para ver de que esto no vaya a evolucionar o que ya haya dado metástasis. Y la mastectomía, ¿verdad? Que puede ser, ya es la remoción completa, la excisión de la mama y pues los ganglios y los músculos. La quimioterapia, que puede darse antes o después, se da antes cuando por ejemplo el tumor es muy grande y se usa para reducir el tamaño y después realizar la cirugía. Y depende del estadio, del tamaño del tumor y todo, puede ser que después de la cirugía se continúe con quimioterapia, que es un tratamiento realmente trae muchos efectos colaterales. La radiación también, en algunas ocasiones se dan las dos cosas, ¿verdad? Hay veces que solamente el tratamiento se limita a la cirugía, a la quimioterapia.
La terapia hormonal, en aquellos casos en que los estudios dicen que el tumor el cáncer es dependiente de hormonas, entonces se dan medicamentos que bloquean las hormonas y este tratamiento va a durar durante 5 años. Y el otro es los cuidados paliativos. Este ya es tratamiento solamente para aquellos casos en los que ya lamentablemente no hay más que hacer, solo de buscar darle el mayor confort al paciente para que pueda terminar sus días, digamos, en la forma que pueda ser más cómoda, digamos. Muy difícil, ¿verdad? Porque todo lo que conlleva la enfermedad y el tratamiento, pero por eso es que se trata de que acudamos a hacernos los diagnósticos tempranos. ¿Qué cuidados vamos a tener para dar seguimiento? Pues hay que cumplir las citas médicas que deben ser periódicas, ¿verdad? Después del tratamiento, cada 3 meses, cada 4 meses, cada 6 meses. Durante los 5 años, por ejemplo, que se está tomando la terapia hormonal y después, durante todo este tiempo, se van a hacer mamografías. Recordemos que pues, en el caso de que solo se haya removido una mama, los exámenes pélvicos también hay que hacerlos, las densitometrías óseas, esto porque los tratamientos hormonales, los medicamentos que se usan, que son, por ejemplo, en el caso de anastrozole, letrozole o tamoxifeno, interfieren en el metabolismo del calcio, entonces la mujer es más propensa a desarrollar osteoporosis y con la osteoporosis pues fracturas, ¿verdad? Entonces hay que estar haciendo densitometrías óseas, también los centellogramas óseos, también se hacen los niveles sanguíneos de ciertos marcadores tumorales, ¿verdad? Para ver si no hay actividad tumoral, en el caso del CA15-3. Y hay otras pruebas de laboratorio e imágenes, ¿verdad? Cuando se considere necesario, pues ultrasonografías abdominales o pélvicas, resonancias magnéticas, etc. Yo aquí les traigo la información. Aquí en El Salvador tenemos estos grupos de apoyo, probablemente hay más. ASAPRECAN es la Asociación Salvadoreña para la Prevención del Cáncer. Ellos ofrecen, hay clínicas, ofrecen medicamento a bajo costo, seguimiento, también capacitaciones, tanto para el paciente como para el cuidador. Está la Asociación de Pacientes Oncológicos, Fundamusa también, que es fue promovido por un grupo de médicos, ginecólogos, oncólogos, para apoyar a las pacientes que han pasado por este proceso. Tenemos aquí la Liga contra el Cáncer. Ellos también en su página hablan del cuidado del cuidador, porque esta no es una enfermedad que solo afecta a la paciente o al paciente, en el caso de que el hombre es el afectado, sino que es toda la familia. El paciente puede entrar en depresión, puede llegar a un momento en que no quiera luchar, puede afectar la economía de la familia. Son muchos aspectos, y no hay que, por ejemplo, en los casos de mujeres jóvenes, hay que recordar que los niños son afectados. A veces no sabemos cómo están siendo afectados los hijos, ¿verdad? A veces los esposos tampoco lo expresan porque piensan que es debilidad el mostrarse muy afectado. O sea, debe de darse un seguimiento a toda la familia. Está el grupo Gente Ayudando Gente, la Fundación Edificando Vidas, todas estas organizaciones, grupos de apoyo, proveen, por ejemplo, prótesis, brasieres, pelucas, les enseñan también a las mujeres cómo arreglarse, porque a veces inclusive en la depresión llegan a un punto en que no quieren cuidarse de sí mismas, y todo eso ayuda a sentirse mejor, ¿verdad? Tiene que dársele seguimiento tanto al paciente como al cuidador, porque el cuidador no puede ser un cuidador de 7 días a la semana, como dicen 7/24, ¿verdad? Las 24 horas, sino que
tiene que haber personas que ayuden a ir a hacer las compras, a sustituir por un día al cuidador para que éste pueda tener un momento de relax, ¿verdad? Entonces es importante abocarse a los grupos de apoyo. Es muy, muy importante, tanto como para el paciente como para la familia. Por último, sé que al decir la palabra cáncer o recibir un diagnóstico de cáncer es un impacto muy fuerte, ¿verdad? Las personas, las mujeres, en este caso que hablamos del cáncer de mama, van a reaccionar de diferente manera. Hay mujeres que están principalmente por los hijos, ¿verdad? Cuando son mujeres más jóvenes tienen que luchar. Hay otras que creen que ya no hay nada que hacer, pero como vemos, no es así. Y lo principal ahorita acá es de que estemos conscientes de que la prevención es importante, pero también no podemos olvidar el hecho de que tenemos esperanza. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios todopoderoso para quien nada es imposible, así lo dice la palabra. Lamentablemente, pues sabemos que la enfermedad entró por el pecado, ¿verdad? No fue esa la intención de Dios cuando creó al hombre, ¿verdad? Pero la enfermedad entró por el pecado. Y entonces, desde entonces nosotros estamos expuestos a enfermarnos, pues, de lo que sea. Y nosotros mismos somos responsables también de que cada vez haya más y más diagnóstico de cáncer. ¿Por qué? Porque tenemos malos hábitos de alimentación, el sedentarismo, malas costumbres, ¿verdad? Y entonces nosotros mismos facilitamos esto. Pero la palabra nos dice que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. De esa palabra es algo tan cierto, ¿verdad? Porque Dios es fiel y Él ya llevó nuestras enfermedades. También en el Salmo 103 vemos, dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios, porque Él es quien me perdona nuestros pecados y Él es quien sana todas nuestras dolencias. Y cuando dice todas, es todas, ¿verdad? No hay excepción. Sabemos también que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En toda prueba hay un propósito, ¿verdad? Tenemos que tener sabiduría y discernimiento para entender lo que Dios nos quiere decir. Dice también en Juan: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, no vamos a estar exentos de tener este tipo de pruebas, ¿verdad? Pero tenemos la certeza de que Dios está con nosotros. Y también tenemos que tener claro que Dios es soberano. Él es quien tiene control de nuestras vidas y Él es quien puede decidir: ¿nos va a sanar o no nos va a sanar? ¿O por qué es que vamos a pasar determinada prueba, no solo una enfermedad? Así es que en Hechos vemos que los apóstoles dice: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ahí nos habla de la soberanía de Dios. Entonces, no podemos ponernos en el plan de decir ¿por qué a mí? ¿Verdad? Porque eso es como decir ¿por qué a mí? No porque la otra persona, mi vecino, mi amiga, qué sé yo. Pero tenemos que sujetarnos y entender que Dios es soberano y que Dios tiene un propósito y que Él pero sobre todo, que Él va a estar con nosotros como lo prometió todos los días hasta el fin del mundo, y que Él nos va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y que durante este proceso, para mi caso,
yo puedo testificar que si algo vi yo fue el cuidado, la provisión y el amor de Dios, que me lo demostró a través de tantas personas que estuvieron conmigo, orando, pendientes, en una época en un tiempo en que todavía no había tanta facilidad que podíamos andar visitando, ¿verdad? Pero el hecho de que alguien tome el teléfono y hable o le mande un mensaje y esté pendiente de usted o que le lleve fruta o lo que sea, pero es tan importante y para mí fue, le digo yo, el palpar, el sentirme abrazada por Dios, al tener tanta gente alrededor mío orando y es el que estuviese pendiente de mí, preguntándome si había alguna necesidad y sobre todo también el proceso del diagnóstico, porque en una época que no había tanta facilidad, se me facilitó tener la cirugía. Desde el momento del diagnóstico hasta el momento de la cirugía fueron 5 semanas. Yo tuve quimioterapia preventiva porque, como les explicaba, el drenaje linfático se da a la axila, pero la localización del tumor que yo tenía no era central, generalmente está más localizado en el cuadrante superior externo. Si divide la mama en 4, el superior externo, ahí es donde se localizan la mayoría de los tumores de mama, de los cánceres de mama. El mío era central y se me explicó que ese no todo drenaba, había un drenaje hacia el centro y que por esa razón, y que habían vasos linfáticos tomados, aunque de todos los ganglios que se removieron, ninguno había cáncer. Pero por prevención tuve 4 sesiones de quimioterapia. No es fácil, pero para la gloria y la honra de Dios yo puedo decir que yo no tuve mayores efectos colaterales. Realmente nunca tuve náuseas, nunca tuve vómitos, nunca tuve diarrea, no se me llagó la boca. Bueno, por eso puedo yo testificar de la fidelidad de Dios, pero no es así en todos los casos. Y a veces cuando son casos de cánceres más avanzados o más agresivos, los tratamientos pues también son más agresivos, ¿verdad? Entonces, sí, lo que hemos hablado este día se trata sobre todo de hacer un énfasis, el enfoque en la prevención. Como no lo podemos realmente prevenir en el sentido de evitar tener cáncer, pero sí de poder detectarlo a tiempo, tempranamente, cuando todavía hay posibilidades de tratamiento y que ese tratamiento no sea tan agresivo como puede hacerlo cuando hay, digamos, unas sesiones de quimioterapia muy largas, ¿verdad? Pero si algo quiero dejarles y que lo tomen en cuenta y que sigan el consejo, es de que contacten, vayan, si no se ha hecho nunca ni una mamografía y usted es mayor de 40 años, vaya a hacerlo. Si usted tiene un familiar en primer grado que ha tenido cáncer, vaya a hacerlo si tiene ya 35 años. Y si se ha tocado o ha notado alguna anormalidad, vaya a consultar lo más pronto posible. Porque puede que no sea nada, pero también podría ser que le puedan detectar algo que está comenzando, porque la mamografía le va a detectar un cáncer que todavía no se puede palpar y que todavía no da ningún cambio objetivo en la mama, ningún crecimiento o ninguna anormalidad que sea todavía visible. Así es que muchas gracias en donde que sea que se encuentren. Muchas gracias por su atención y que Dios les bendiga. Este día, como Ministerio de Mujeres, tenemos la firme convicción que Dios nos ha hablado a través de su palabra. Nos ha dado su instrucción, su consejo, su guianza, su dirección, como lo dice su palabra en el libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
Dios nos ha hablado hoy, nos ha dado su instrucción, pero también a través de su palabra, Dios nos ha dado su fortaleza, su paz, su consuelo, ánimo. Y sobre todas las cosas, Dios nos ha hecho sentir amados, porque Dios es amor, Dios es bueno, y nos ha amado tanto que dice su palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En esta hora, yo quiero hacerte una atenta invitación a que si tú no has recibido el regalo de la salvación, que es dado por Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo por gracia, hoy abras tu corazón y hagas la siguiente oración con fe, como lo dice su palabra en la carta a los Romanos, capítulo 10, versículos del 8 al 10. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Oremos. Señor Jesucristo, vengo delante de tu presencia. Reconozco que soy pecador. Reconozco que te necesito. Por eso en esta hora yo confieso que tú eres Dios, que tú viniste a esta tierra siendo 100% hombre y 100% Dios, que moriste en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados, que resucitaste al tercer día y que Dios Padre te levantó de entre los muertos. Confieso y reconozco que en tu sacrificio yo he recibido la redención, la justificación y santidad de mi vida. Gracias porque este día tú has escrito mi nombre en el libro de la vida. Gracias por tu promesa de Dios, Espíritu Santo, que Él viene a vivir en mí. Y que te pido, mi Señor Jesús, que sea tu Santo Espíritu el que me guíe cada día a morir a mí mismo, a vivir para ti, a vivir en santidad y a vivir para tus propósitos, para tus planes que tienes tú para mi vida. Doy gracias al Padre, a Dios Padre, por el regalo de la salvación tan grande que hoy he recibido en mi vida. Gracias doy a Dios Padre en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Hoy ha habido fiesta en los cielos. Bienvenida a la familia de Dios. Que el Señor te bendiga.